Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. El camino nuevo y vivo. Año tercero, trimestre 2, lección 5. Hermanos santos, considerad a Cristo Jesús viviendo para interceder. Hemos estado analizando cómo nos ha presentado Dios a su Hijo amado, para así iniciar o fortalecer nuestra comunión con Él, teniendo siempre también presentes los peligros que acechan nuestra relación efectiva con nuestro Dios. Ya lo hemos visto o considerado sentado a la diestra de la majestad, como hijo sobre su casa, en el trono de la gracia, como sumo sacerdote. Hoy estaremos considerando su actividad de intercesión a favor de todos los que por él se acercan a Dios, a los cuales puede salvar perpetuamente y estará viviendo siempre para interceder por ellos. Se nos ha dicho anteriormente que Dios nos otorgó la certeza y seguridad plena de su salvación, no para reposar indolentemente hasta la venida de nuestro Salvador, sino para intensificar nuestra relación con Él. Filipenses 2:12 nos enseña: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto demanda analizar cada día en su presencia cómo hemos conservado aquello que, con su sangre, Cristo nos ha otorgado. La epístola a los Hebreos es en gran manera especial, en la manera en que va presentando al Señor y Salvador Jesucristo y contrastándolo con los ángeles y mostrándolo como superior a ellos. También menciona a Moisés, a Josué, cita pasajes de la historia del pueblo de Dios y hace ver las acciones de Dios para beneficio de ellos, dando consejos, exhortaciones, advertencias, pero principalmente resalta las virtudes, acciones y características de nuestro Señor Jesucristo. El texto para memorizar en esta quinta lección es Hebreos 7:25, que dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Para llegar a este texto, el escritor de Hebreos ha explicado anteriormente la necesidad de escudriñar y obedecer las Escrituras para crecer, madurar y que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y que puede compadecerse de nuestras debilidades, ya que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que retengamos nuestra profesión. Se explica a detalle la necesidad de los sacerdotes tomados de entre los hombres de ofrecer primeramente ofrendas y sacrificios por los pecados, tanto por sí mismos como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Y que tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos dice en el capítulo 7, versículo 1, que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, y Abraham le dio los diezmos de todo.
También se dice de él que su nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, quien ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Se nos pide considerar cuán grande era éste a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín, y que aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y siempre el menor es bendecido por el mayor. También se da testimonio de que vive. Además, se analiza que la perfección no se consiguió por el sacerdocio levítico y que se tuvo que levantar otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Y al cambiar el sacerdocio también es necesario el cambio de ley. Es manifiesto que el Señor Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual no habló nada Moisés tocante al sacerdocio, pero ahora se levanta uno a semejanza de Melquisedec, según el poder de una vida indestructible, y no conforme a la ley del mandamiento y de la descendencia. El Salmo 110:4 dice: Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Tiene, por tanto, un sacerdocio inmutable, por lo cual, como dice nuestro texto para memorizar, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Una definición de interceder es pedir a favor de otro para recibir un bien o evitar un mal. Y al considerar todas las virtudes o características del Señor Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, se llega a la conclusión que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, y que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día por pecados suyos, porque Él se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Y la palabra del juramento constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Para hacer más asimilable toda esta explicación, podemos pensar en dos pasajes, Lucas 22, 31 y 32. El primero, cuando el Señor Jesús dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Podemos considerar la omnisciencia del Señor Jesús, su amor, su perdón y la confianza de que Pedro sería restaurado y al regresar también sería útil a la iglesia. La intercesión del Señor dio fruto y victoria. Y el segundo pasaje, Isaías 53:12, dice lo siguiente: Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pasaje profético muy conocido por su apego a la muerte y obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace pensar que llevó el pecado de muchos, de aquellos que decidieron acercarse a Dios por medio de él, como ya leímos, y finalmente dice, y orado por los transgresores, en cuya descripción cabemos todos, así que podemos decir confiadamente que el Señor oró por mí específica y personalmente, y sus oraciones siempre fueron contestadas. En Juan 11, 41 y 42 dice: Padre,
Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En la parte práctica de esta lección podemos pensar en nuestra responsabilidad de orar e interceder por otras personas, para que escuchen la palabra de Dios, para que rindan sus vidas al Señor, para que crezcan y maduren en su vida espiritual, para que también ellos compartan lo que han oído y conocido del Evangelio. Hagamos nuestras las palabras del profeta Samuel cuando dijo: Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Primero de Samuel 12, 23 y 24. También Santiago nos exhorta y enseña en el capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos. Señor Dios nuestro, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y también nos muestra tu buena voluntad para los que te buscan y se acercan a ti, y sabemos que a nadie rechazas. Te damos gracias por tu salvación perpetua y por tu intercesión por cada uno de nosotros en una forma personal y como parte de tu iglesia. Gracias te damos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.